Buenas noches, amigas, amigos. Antes de todo, antes de que piensen que me he vestido de manera muy informal, quizás sea así, pero hay una gran razón. Vean, ser papá es un honor, ser abuelo no tiene precio. ¿Eh? Me lo regalaron unas nietecitas. Ya hace días ya la había usado, pero ahora me la encontré por ahí y me la puse para presumírselas con todo gusto. Bien, un videoblog más de Acrisolándonos en este sabadito lindo, sábado 2 de mayo del 2026. Mayo ya. Empezamos el segundo tercio de este año. Bien, recuerdan que ayer estuvimos platicando sobre Sócrates y bueno, también hablamos de algunos eventos que dieron lugar a este festejo del 1 de mayo, Día del Trabajo. Hablamos entre otros eventos, de los textileros de Río Blanco, Veracruz, y se me pasó darles unos datos. Ahí sí se puso bueno. Esto fue, decíamos, el 7 de enero de 1907. El saldo oficial fueron 200 obreros muertos, pero también, según eso, murieron 25 soldados. Quiere decir que hubo batalla, 40 obreros heridos, 400 aprehendidos. Según eso, ahí fueron algunos líderes que luego a los 2, 3 días fueron fusilados y 1,500 corridos de su trabajo, desempleados. 200 obreros muertos, 25 soldados, 40 obreros heridos, 400 aprehendidos, 1,500 que les quitaron su trabajo. En Río Blanco, Veracruz, en 1907, a principios de ese año. La lucha por la justicia laboral. Bien, entonces, una vez platicamos cuando me confundí con Alcibíades, diciendo que había sido el general triunfador en la batalla naval de Salamina, Grecia contra Persia. Y no, Alcibiades era el general del ejército espartano cuando tuvieron una batalla contra Atenas y ganó Esparta. El Areópago acusó, entre los otros dos supuestos delitos, de adorar otros dioses sobre Sócrates y corromper a la juventud. También le recriminaban haber sido amigo de Alcibíades. No sabemos más detalles, pero estaba pendiente también aclarar quién había sido Alcibíades, espartano. Bien, nos damos cuenta que Sócrates no escribió, pero su discípulo, probablemente su discípulo más distinguido, Aristócles, que es el nombre del videoblog de hoy, Aristócles se encargó de escribir sobre el legado filosófico de Platón, sobre todo en un libro que intituló Diálogos, y no lo firmó con el nombre de Aristócles, lo firmó como Platón. Ahora sí, ¿verdad? Me los vacilé. Platón, su nombre era Aristócles. Fue soldado, luchador, fue atleta olímpico. Aquí están mis apuntes. Ahí me disculpan que eche vistazos aquí, pero es imposible que se aprenda uno tantas cosas y tan interesantes. En fin,
decíamos que fue discípulo de Sócrates, era hijo de una persona muy rica, era fifí. Ay, disculpen que use esa palabreja, no debiera haberlo hecho, me lo merezco. Resulta que se molestó y se fue de Atenas. Había yo dicho que Pitágoras se había ido a Egipto. No realmente que yo sepa, pero Aristócles, Platón sí se fue muy disgustado por la injusta forma como hicieron beber cicuta, como sentenciaron a Platón a beber cicuta, y él sí se fue a Egipto. De allá estudió matemáticas y ciencias ocultas, lo que sería el esoterismo, y bueno, y matemáticas. Como quiera, en el año 387 antes de Cristo, o sea, a principios del siglo IV antes de Cristo, regresó a Atenas, bien cultivado de Egipto. Recuerden que casi 4 siglos después ahí estuvo también Jesús, el Cristo, porque se lo llevaron sus padres debido a que el gobernante de la Judea lo quería matar. Ya, luego platicamos eso en el momento dado cuando lleguemos a la filosofía de Jesús. Entonces, allá estudió en Egipto matemáticas, esoterismo o ciencias ocultas, y a las afueras de Atenas inauguró una escuela de filosofía que llamó la Academia. Esa fue su escuela en las afueras de la ciudad, y bueno, ahí tuvo muchos alumnos que después se distinguieron, pero él aprovechaba también para, por medio de la mayéutica y la dialéctica, tenía sus preguntas como filósofo, que pensaba mucho sobre la situación, sobre la presencia del hombre en este planeta, cómo se habrá originado el universo, ya ven las preguntas. Y él tenía sus propias preguntas. ¿Dónde puede el hombre hallar la verdad? Y dijo él, por medio del análisis y la síntesis, o sea, por medio del razonamiento, puede llegar el hombre a la verdad. Es la única manera como puede llegar el ser humano a la verdad, por medio de la síntesis y el razonamiento, analizando, razonando y sintetizando, sacando conclusiones. Y aquí es donde después Aristóteles lo criticaba mucho. Él dice, ¿cuál es el origen cómo se compone el universo? Y él decía que existen dos mundos, el de las ideas, el mundo de las ideas, que es el real, porque viene directo de la idea máxima, entre paréntesis, Dios. Entonces, él decía que ese era el real y que el mundo material era realmente una copia de las ideas prototipo, de las ideas originales, de las ideas divinas, porque la idea máxima había creado espíritus con prototipos implícitos de justicia, de bondad, sabiduría, templanza, en fin, las virtudes. Creó las almas y ya llevaban implícitas las virtudes. Luego ya dice, ¿cuál es la finalidad del hombre en este mundo? Actualmente la finalidad del hombre es recuperar su, su espíritu, su originalidad, para volver a posarse ante la presencia de la idea máxima de Dios. O sea, portarse bien para ir al cielo, más o menos podría decirse. Y 4, ¿cuál es la finalidad del hombre? Dice, ¿cómo fue creado primero? ¿Y para qué? Y entonces dice, primero eran solo almas que estaban
integrados a la idea máxima. Era un paraíso de las ideas. Dice, pero desearon cuerpo humano y se les concedió. Con él vinieron los apetitos, los deseos del placer, los deseos carnales, los deseos sexuales, y el hombre se corrompió. Pero ahora el hombre, su finalidad es volver a la presencia de Dios, volver al cielo. No sé si eso lo asocian ustedes con alguna otra proposición filosófica o religiosa de la actualidad. En fin, Platón pues fue un iniciado. Él aprendió como Buda, como Pitágoras, como Hermes Trismegisto, tantos iniciados que ha habido, a dominar su cuerpo, a vivir una vida de virtudes, no permitiendo que su cuerpo se incline por los placeres sensuales, por la comida, la bebida, la cuestión sexual. Y entonces Platón en su tiempo fue también muy poco comprendido por el tipo de ideas, siendo más idealista que materialista. En fin, que el ser humano lo que desea es volver a ver a Dios y ya no regresar, dijo Platón, a este mundo. Aquí dice, este mundo de crímenes, de injusticia y de maldad, lleno de tiranías, lleno de opresión, lleno de falta de amor de unos con otros, lleno de falta de solidaridad. Y dijo, cuando le dijeron, entonces no hay infierno, claro que no hay, decía, o no como piensan que está allá en el submundo. El infierno es esta tierra con tanta maldad, tantos seres humanos que encuentran placer en la injusticia, en oprimir a sus semejantes. Aquí está el infierno y el cielo está en otro planeta, pero de otra galaxia. De las mujeres se expresaba bastante mal, en tanto que mujeres, desde el punto de vista del amor sexual y eso, del amor carnal. Él decía que la mujer puede sentir un gran amor por un hombre o por otra mujer, pero desde el punto de vista de la amistad, del amor al prójimo, porque él opinaba que el sexo, y muchos opinan así actualmente también, el sexo solo se debe practicar con fines de procreación, con fines de reproducción. Mucho se ha dicho que por esas ideas donde también a las mujeres las tenían muy mal concepto, que eran mentirosas, insidiosas, en fin, decían, bueno, no será homosexual, y se sostiene que sí lo era, pero que no ejercía, porque él consideraba, bueno, no ejercía esa carnalidad, ya lo platicamos, porque él consideraba que el sexo solo debía practicarse con fines reproductivos. En fin, vean ustedes, entonces realmente él propuso el amor al prójimo, la solidaridad como forma de amarse los unos a los otros. Y a esto terminamos, se le llama amor platónico. Yo creo que has oído hablar de eso, ¿verdad? Todos hemos oído hablar del amor platónico, que está en el mundo de las ideas, en el mundo de los sentimientos, en el mundo del verdadero amor, en el mundo del bien. Bien, eso es todo. Murió a la edad de 80 años, dejando un gran legado. Sus dos libros principales, Los Diálogos, donde reproduce las ideas de Sócrates, y La República, donde propone un mundo feliz, sosteniendo básicamente, los seres humanos no son iguales. La democracia es imposible en este mundo.
los gobernantes deben ser los mejor preparados, los más inteligentes. Aceptaba hasta la esclavitud, le parecía que era algo normal. En fin, esas eran sus ideas, no creía en la democracia. Bien, amigas, amigos, terminamos con estas pinceladas platónicas de Aristóteles sobre Aristóteles y esperando que ustedes enriquezcan esto, investiguen más, que todo será para bien de todos, de nuestro país y de nuestro mundo, de esta humanidad. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima, amigas, amigos.